valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, tal como expresáramos en el video del pasado lunes, hoy, fruto de una resistencia legal que hemos llevado a cabo, no solamente a la Fundación de Militares Constitucionalistas, combatientes civiles, no solamente nosotros, otras instituciones también, políticas y patrióticas, han hecho un esfuerzo con las limitaciones que podamos señalar, pero las hemos hecho para llegar al punto de que hay un último gobierno en este país que, aunque el presidente no haya estado ayudando a la altura que merece por el partido y su gobierno, aunque la oposición no haya hecho un mea culpa, estamos en condiciones todavía de seguir parados en esa lucha contra la corrupción y la impunidad, y en esa lucha contra el caudillismo y el mesianismo, y en esa lucha porque haya una democracia constitucional. En esa dirección celebramos que en este 61 aniversario nosotros, la Fundación, hayamos visitado a algunos obispos para reforzar la idea de la posibilidad de una democracia constitucional donde la corrupción y la impunidad se vayan reduciendo al mínimo hasta llevarlo a desaparecer en este país y convertirnos, repetimos, en un país gobernado por una democracia constitucional, donde la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo sea una realidad y los tres poderes del Estado surjan de la expresión consciente del voto popular y no por soborno, como ha sido durante muchos años, hasta hoy prácticamente. Nosotros entendemos que sí es posible. Y en estos 61 años, las expresiones que se dieron de distintos espacios dice que vamos hacia ese camino. Que será posible aguantar que los partidos políticos tengan un proselitismo a destiempo contrario a la ley. Nada más tenemos que entender que se puede y lanzarnos a luchar por eso. Y obligar a los partidos que le den cumplimiento al artículo 34 de la ley 33-18, que obliga a educar de manera cívica, ética y moral en valores patrios y conocimiento del manejo del Estado a la población, para que en el 2028 las elecciones sean más por conciencia que por soborno, y ojalá que sin ningún soborno. Y eso es posible. Es posible porque estamos en un gobierno donde el gobierno ha dicho, y así esperamos que no lo haga, que no se va a reelegir, y lo puso en la Constitución de la República, y forma parte de una reforma de la Constitución de dignidad, no como la que se quería hacer en el 2019. Y que esa reforma de la Constitución, si aprovechamos educando al pueblo, se le podrá poner fin al continuismo que representan el caudillismo y el mesianismo. Porque si los pueblos educan en Constitución, y el Ministerio de Educación educa en Constitución, y el Ministerio de Educación Superior logra que la universidad, de los acuerdos que firmara con el Tribunal Constitucional, los lleve a la práctica, y aquí haya una educación masiva en Constitución,
que es hablar de ética y valores, vamos a lograr unas elecciones del 2028 de las cuales surjan tres poderes del Estado que dignifiquen este país y que permitan que vivamos en un verdadero Estado social y democrático de derecho. Ocurrieron cosas importantes que nos demuestran que se puede. Además de visitar a los obispos, dimos 2 conferencias, una en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otra en el Museo de Historia, a solicitud de ambas instituciones. Y en la UAS, que la dimos el 22 de abril, invitado por el Grupo de Dignidad Académica, que dirige el maestro Pablo Valdez, quien asistió a una conferencia que dimos en la Biblioteca Nacional bajo el título de la independencia y la restauración a la revolución constitucionalista y la democracia constitucional. Cuando él oyó la conferencia nuestra, nos invitó a que la diéramos en la UAS. Y la dimos el 22 de abril. Fuimos invitados por ellos. Y allí se nos entregó un reconocimiento que nos sorprendió porque lo que íbamos era conversar con los profesores y alumnos y constitucionalistas que asistieron, pero no pensábamos como no pensamos en reconocimiento alguno, porque no se puede durar tantos años trabajando como hemos trabajado pensando solamente en un reconocimiento, pero le agradecemos el reconocimiento a ellos. Y es importante que ustedes escuchen la lectura que hacen ellos mismos de ese reconocimiento. Es importante que lo escuchen. Adelante. A favor de la dignidad, los derechos y el civismo del pueblo dominicano, por ser un ejemplo de patriotismo, integridad y vocación de servicio, cuya vida ha sido consagrada a la defensa de los ideales constitucionalistas y el fortalecimiento de una sociedad más justa. Otorga el presente reconocimiento al licenciado Andrés Reyes Fortunato Victorial, presidente ad vitam de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965, dado en el Paraninfo Eduardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Asimismo vimos que nos invitaron del Museo de Historia y Geografía a la inauguración, a la reinauguración de ese museo, donde en ese museo hay un espacio para la revolución constitucionalista. Y fuimos a ese acto y el presidente de la República lo inauguró. Y se dijeron palabras importantes para la historia, entre ellas la historia de la revolución y la democracia. De parte del historiador y director, antropólogo también, José Guerrero, como así habló también el ministro de Cultura, que dijo una palabra maravillosa, Roberto Salcedo, y luego se nos invitó al Palacio el 28 de abril, donde el presidente de la República le otorgó la medalla de Duarte Sánchez y Mella de manera póstuma a Ulises Espaillat, quien fue presidente durante 5 meses en el año de 1876. El presidente allí habló 8 minutos de la importancia de la ética, de la moral, de la dignidad del Estado. Vamos a oír algo de lo que él dijo. Ministros de Agricultura también, viceministros de Cultura, amigos de la prensa, familiares, también descendientes de Ulises Espaillat.
Nos reúne hoy una fecha que trasciende el calendario y se instala en la conciencia de la República. Este 29 de abril, Día de la Ética, conmemoramos también el 150 aniversario del gobierno de Ulises Francisco Espaillat. Y lo hacemos no solo para recordar su paso por la historia, sino para preguntarnos y preguntarnos con honestidad, ¿qué nos exige hoy su ejemplo? Porque la ética, y esto conviene decirlo con claridad, no es una palabra cómoda. La ética incomoda, la ética interpela, exige. Y la ética no se proclama, la ética se practica. Y sobre todo se demuestra cuando más difícil resulta sostenerla. Ulises Francisco Espaillat comprendió esa verdad en toda su profundidad. En una de sus reflexiones más conocidas dejó escrito que el poder es una carga que solo puede llevarse con dignidad cuando se ejerce en beneficio de todos. Qué verdad más clara, especialmente lo que hemos estado en esta sociedad. Y esa no fue para él una idea abstracta, fue una norma de conducta. Gobernó en tiempos de inestabilidad, de tensiones políticas, de intereses cruzados. Y sin embargo, eligió un camino que no era el más fácil, ni el más popular, el de la integridad. Rechazó el uso del poder para fines personales, defendió la austeridad en el ejercicio de la función pública y sostuvo, incluso en medio de la presión, que el Estado debía ser administrado con pulcritud y con respeto a la sociedad. Se cuenta, y así lo recoge la historia, que durante su mandato insistía en que los recursos públicos deberían ser tratados como sagrados, porque pertenecían al pueblo dominicano. Que no había espacio para el privilegio, ni para la arbitrariedad, ni para la corrupción. Que gobernar era, ante todo, un acto de responsabilidad moral y un ejercicio siempre de servir al interés general. Y quizás su gesto más elocuente, el que mejor define su carácter, fue su renuncia al poder cuando entendió que no existían las condiciones para gobernar con los principios que consideraba irrenunciables. Pudo aferrarse al cargo, como lo hicieron muchos, no lo hizo. Pudo ceder para mantenerse, no cedió. Prefirió dejar el poder antes que traicionar sus convicciones. Ese acto, más que cualquier decreto o reforma, lo consagró como un referente ético de la nación. Nos enseñó que nuestro ejemplo puede ser el arma más transformadora que sea. Y hoy, casi 150 años después, su ejemplo no pierde fuerza, al contrario, adquiere una fuerza renovada. Porque vivimos en un tiempo en el que la ciudadanía exige, y con razón, instituciones que funcionen, gobiernos que respondan y líderes que actúen con coherencia. Un tiempo en el que la ética ya no es una aspiración retórica, sino una condición indispensable para la legitimidad democrática. Y es ahí donde el legado de Espaillat encuentra un eco directo en el presente. Cuando impulsamos una gestión pública basada en la transparencia, cuando fortalecemos los mecanismos de rendición de cuentas, cuando defendemos la independencia del Ministerio Público y promovemos que la ley se aplique sin excepciones, estamos en esencia honrando esa misma convicción que guiaba a Espaillat, que el poder solo es legítimo cuando se ejerce con integridad. Cuando afirmamos que detrás de cada contrato público hay una escuela, hay un hospital o una carretera que debe servir a la gente, estamos recogiendo su idea de que los recursos del Estado no son de quien gobierna, sino del pueblo al que se debe. Cuando asumimos que la ética no puede depender de las circunstancias, sino que debe ser el principio rector de toda acción pública, estamos caminando por la senda que es de la ciudad.
No se trata, por tanto, de establecer comparaciones simplistas entre épocas distintas. Se trata de reconocer una continuidad moral, de entender que hay valores que no envejecen, que hay principios que no cambian con el tiempo, que hay ejemplos que obligan. Y en esa continuidad, hoy como ayer, la ética sigue siendo el fundamento de todo. Sin ética, la política se degrada. Sin ética, la administración pública pierde su sentido. Sin ética, la democracia se vacía. Pero con ética, y esto es lo que nos enseña Ulises Francisco Espaillat, la política puede ser un instrumento de transformación. La gestión pública puede ser un vehículo de justicia y la democracia puede convertirse en una verdadera garantía de dignidad para todos y para todas. Por eso, este acto no es solo un milagro. Este acto también es un compromiso. Un compromiso de seguir construyendo una cultura institucional donde la honestidad no sea la norma, donde la honestidad sea la norma, donde la transparencia no dependa de la voluntad individual, sino que esté asegurada por las instituciones, donde el servicio público sea entendido, como lo entendí Espaillat, como un deber ético antes que como una posición de poder. Hoy, al otorgarle esta condecoración póstuma, no estamos mirando únicamente hacia el pasado, estamos proyectando hacia el futuro una idea clara de lo que debería de ser la República Dominicana. Una república donde la ética no sea un ideal distante, sino una práctica cotidiana. Una república donde gobernar bien significa ante todo gobernar con integridad. Una república donde cada servidor público entienda que su mayor responsabilidad no es solo cumplir con la ley, sino honrar la confianza de la gente. Porque al final, esa es la verdadera medida del gobierno. Y esa es la herencia más valiosa que nos deja Ulises Francisco Espaillat. Permítame cerrar así con una reflexión que resume el espíritu de este acto y el sentido profundo de este homenaje. El compositor Gustav Mahler decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Hoy no estamos aquí para venerar el pasado como algo inmóvil, estamos aquí para mantener vivo ese fuego. Estamos aquí para asumir una responsabilidad, para tomar ese fuego que nos dejaron para cuidar y para hacerlo crecer. Porque ese fuego es la confianza de la gente, es la dignidad del servicio público, es la esperanza de un país que cree en sí mismo. Y no importa lo que pase, ese fuego no puede apagarse. Porque mientras este fuego siga vivo, seguirá viva también la promesa de un país mejor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos ustedes de la República Dominicana. El presidente sigue insistiendo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sigue insistiendo para que haya un ministerio público independiente. Sigue insistiendo el presidente para que haya en la República Dominicana un Estado rebosado de dignidad y ética moral. Y nosotros entendemos que debemos continuar la lucha e ir más allá, ir hacia cosas que expresamos el 24 de abril en la Catedral Primada de América. Oigámosla. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros queremos saludar a todos ustedes por haber venido a los 61 años del aniversario de la Revolución y Guerra Patria de abril de 1985. Gracias, Padre, por su humildad. Gracias por que nos han llegado a quedar y nos reconforta para seguir luchando por este país hasta que seamos llamados a la vida eterna. La señora Vilma Camaño, Vicenta Vélez, que se encuentra presente por aquí, el señor Alexis Jiménez, quien viene en representación
el señor presidente de la República, el señor Rafa Damundi y su esposa que están aquí con nosotros, el señor Gómez, una permanente y así compañero, la compañera Yuda Bonilla, la compañera esposa de Soriano, Basilio, que perdió la vista en la revolución, los dos ojos, y quedó vivo. Todos ustedes que quisiera nombrar, mi esposa Margarita, que me ha acompañado 57 años y es testigo de lo que hemos tratado de hacer por todos nosotros, a mis hijos, compañeros, a todos. Le quisiera pedir a los que están haciendo conmigo que pasen por aquí, que vengan por aquí, por favor. Incluyendo a Claudio, que no está sentado y se paró, así que ven por aquí, Claudio. Si vengan por aquí, para que me acompañen en esta breve palabra, si es posible. También quiero llamar a Durán, comandante de un grupo de civiles. Quiero llamar a Piña Mirabal, quiero llamar a Hipólito, quiero llamar a César Cabral, quiero llamar a Soriano. Pasen por aquí, porque junto a mí sean testigos de esta confesión permanente a defender la patria. No sé si la doctora Pilar Rodrigo está por aquí, que a veces nos sienta y no la vemos. Sí, claro. Están todos aquí, ya lo mencioné. Ahora vamos a hacer honor a Yuda Bonilla. El nombre de su esposa, venga por aquí. Y la esposa de Soriano. Y los demás se me quedan ahí. Quisiéramos traerlo a todos, pero siéntense bien representados. Bien. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es que el 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador en cuyo gobierno murieron más de 50.000 personas por razones políticas. La verdad es que el pueblo comenzó a disfrutar de sus libertades y el 20 de diciembre de 1962 se celebran las primeras elecciones libres después de la caída de Trujillo. La verdad es que fue electo el presidente Juan Bosch para dirigir los destinos nacionales. La verdad es que desde el 28 de abril de diciembre de 1962 se levantaron tan solo las condiciones para que el gobierno del profesor Juan Bosch no pudiera gobernar y allí eliminaron a General Rodríguez Reyes, que iba a ser el ministro de la Fuerza Armada. La verdad es que le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre. La verdad es que un grupo de militares democráticos encabezados por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez creó un movimiento para reponer el gobierno que le habían dado el golpe de Estado y devolverle al pueblo lo que el pueblo se había dado como voluntad popular en la militar se lo había quitado. La verdad es que ese levantamiento del 24 de abril que hizo el capitán Mario Peña Tavera, ya con sus hombres y con sus hombres oficiales y alistados. La verdad es que su llamado a Peña Gómez, el doctor Peña Gómez respondió haciendo la agitación más importante de la historia dominicana y el pueblo se levantó. El pueblo civil democrático acompañó a los militares para impedir que abortara este levantamiento en favor de la vuelta a la constitucionalidad y al retorno de nosotros sin elección. La verdad fue
que se le quiso impedir al pueblo que se llevara a cabo aquella actividad cívica, ética y moral, que era defender la voluntad popular. La verdad es que se gestó una guerra civil porque un grupo de militares y grupos de sectores que respondían a la oligarquía tradicional se levantaron, hicieron resistencia y fueron vencidos en el puente Duarte el 27 de abril de 1965. Una verdad que no lo pueden negar. La verdad es que vencidos llamaron a la intervención norteamericana. La verdad es que llegando los americanos aquí se aplastó la fortaleza de Osama para buscar armas y defender este país con su soberanía del soldado al pastor. La verdad es que el 4 de mayo se juramentó al coronel Camaño como presidente constitucional en armas. La verdad es que el 10 de junio se comenzaron las negociaciones con la Comisión Actual de la OEA. La verdad es que el 14 de junio el pueblo se levantó y ocupó a Ciudad Nueva. La verdad es que la oligarquía que había hecho la operación Limpieza y los soldados invasores invadieron el 15 de junio, quisieron invadir a Ciudad Nueva y no pudieron tomar a Ciudad Nueva en 2 días de combate. No se rindieron las tropas que le daban el valor de Luperón, de Duarte, Sánchez, Bella, Santana, de los héroes de Pablo Hincado, de los héroes que vencieron a Peña Venable en 1655, de los que se levantaron como Enriquillo. Esa sangre de valiente se levantó ese 15 y 16 de junio y el general Bruce Parker, que era el que estaba comandando la tropa norteamericana y era el general más experimentado, no pudo tomarlo. La verdad es que se firmó el acuerdo el 31 de agosto de 1965 para reintegrar los militares constitucionalistas y policía y no lo hicieron. La verdad es que se juramentó el gobierno de García Godoy. La verdad es que el gobierno de García Godoy traicionaron a Camaño cuando atacaron el hotel Matú. La verdad es que otra vez fueron vencidas las tropas enemigas de la democracia. La verdad es que ese 19 de diciembre juramos estar del lado de la defensa de la democracia y la soberanía nacional. La verdad es que hace 61 años estamos aquí firmes para llamar al gobierno, para llamar a los sectores fácticos, poderosos y decirle que la revolución belga se terminó con la firma del acta de reconciliación dominicana del acta constitucional. Y la verdad es que la revolución la hemos continuado desde una resistencia legal, ética y moral. La verdad es que hay que decirle al gobierno dominicano que tiene que cumplir con los militares, policías, conocidos por el acta de reconciliación dominicana, y que todavía no han cumplido con ese mandato por haber cumplido la Constitución y su artículo 161 que obligaba a las Fuerzas Armadas y obliga a defender la soberanía nacional, la democracia, la Constitución y el orden. Todavía hay civiles que merecen ser reconocidos como una prueba de que el Estado Dominicano le da seguimiento a los hechos patrióticos y que está en posición de seguir cumpliendo con la ley. Todavía nosotros estamos exigiendo que este país se constitucionalice, que cada hombre y cada mujer aprenda sus derechos y deberes, estudiando la Constitución, luchando contra la ignorancia cívica, a favor de los valores patrios y el conocimiento del manejo del Estado, para darle a este país la democracia constitucional que el coronel Camaño soñó que íbamos a tener cuando partía hacia Londres. Hemos seguido los principios de la lucha contra la corrupción, porque fue la lucha que dijo Camaño que había que hacer para poder llevar la revolución a cabo. Y se hizo, según publicó el periódico La Nación el 25 de mayo de 1965. El coronel Camaño, los caídos en abril,
civiles y militares, que sepan que hay hombres y mujeres leales aquí, que lucharán incansablemente para que en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, para que aquí se acabe el relajo, carajo. Gracias, señores, por venir. Dios los bendiga. Gracias a la iglesia, que todavía está atrás, de que el espíritu humano esté vinculado al mandato de Dios. Dios los bendiga a todos. Sigamos pendientes a esta patria. Aquí habrá patria. Bendiciones. Oído esos pronunciamientos y oído la homilía que ese día dijo el sacerdote que nos ofició aquella misa histórica, nosotros estamos convencidos de que hay que luchar por una República Dominicana donde la democracia constitucional se logre, pero educando al pueblo en principios y valores. Se logre, pero luchando contra la corrupción, la impunidad y contra la ignorancia cívica, ética y moral. Para que el Estado dominicano sea gobernado por la ley, como dijo Juan Bosch, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Pero para que haya un gobierno de la ley hay que educar al pueblo. Porque dijo Simón Bolívar que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Bendiciones. Tendremos patria. Quisqueyanos valientes alcemos